desde la UNAM Managua, desde el centro de cómputos de la UNAM Managua, donde llegan las actas de las juntas receptoras de votos de los distritos 3 y 7 de Managua. Regresamos con ustedes a estudios y quedamos pendientes de otra transmisión desde la UNAM Managua. Gracias, Jimmy Altamirano, por este reporte, y te comento, Carlady, que ahora Ervin Vega se encuentra con otra eminencia del periodismo internacional. Este es un periodista investigativo, su nombre Ben Orton. Adelante, Ervin. Buenas noches, estamos en elecciones 2021 dándole seguimiento al desarrollo de esta jornada electoral. En este momento desde el Olof Palme, donde en algún momento en el transcurso de esta noche vamos a poderles compartir a ustedes conferencia del Consejo Supremo Electoral ya con un primer informe parcial de los resultados de las elecciones generales. Obviamente cerraron ya todas las juntas receptoras de votos en el país, como estaba previsto, a las 6, y de acuerdo a lo dispuesto en la ley también a aquellas juntas donde a las 6 todavía había alguien esperando para votar, se mantuvo. Ese es el reporte que tenemos a partir de el testimonio y el monitoreo de organismos como el Consejo Nacional de Universidades, que ha tenido una presencia en cada junta receptora de votos, con organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos, que igual con un contingente importante de procuradores ha tenido la posibilidad de estar presente en cada uno de los centros de votación. Conversamos en este momento con Ben Norton, que es acompañante en este proceso. No solo Ben, buenas noches, gracias por atendernos y compartir este testimonio con nosotros y con nuestros televidentes. No solamente has acompañado la jornada de votación, vos has estado acompañando el proceso previo, ¿no? Sí, exacto. Hemos hablado... Bueno, tuvimos una reunión con los funcionarios del CSE y varios funcionarios y explicaron cómo es el proceso de votación y cómo es el sistema electoral y todo eso. Y sí, hemos visto cómo funciona el sistema de Nicaragua y es impresionante, es un sistema democrático, transparente, y la verdad es que he sido acompañante electoral en Ecuador y en Bolivia antes. Recientemente. Sí, en Ecuador este año, en febrero, y en Bolivia en el año pasado. Y el proceso aquí es muy parecido, y en los tres países es un proceso democrático, libre, transparente, pero lamentablemente la respuesta del gobierno de Estados Unidos es completamente diferente, ¿no? Porque Estados Unidos reconoce los resultados, en particular en países como Ecuador, cuando la derecha gana, pero cuando la izquierda gana, como pasó en Bolivia, ¿no? En 2019 con el golpe de Estado contra Evo Morales, y ahora la Casa Blanca dijo que no va a reconocer los resultados aquí en Nicaragua, aunque aún no hay resultados oficiales. Bueno, parece que aunque los sistemas electorales son muy parecidos, lamentablemente la respuesta del gobierno de Estados Unidos es completamente diferente. El contraste, Ben, entre lo que vos has podido observar, ver de tu contacto directo donde has podido estar, y lo que se dice allá afuera respecto a lo que ha transcurrido aquí en Nicaragua. Lo que se dice allá afuera por algunos medios que ya conocemos, alineados con esa política de Estados Unidos. Sí, a veces me siento como si estuviera viviendo en otro planeta, porque los medios comerciales en Estados Unidos, en Europa, dicen muchas mentiras, hay mucha propaganda. Por ejemplo, hoy, The New York Times, uno de los periódicos más importantes en Estados Unidos, dijo que la oposición no está participando en la elección aquí en Nicaragua, que es absurdo. Hay 7 partidos, bueno, 6 partidos nacionales y otro partido regional en la costa caribe, y bueno, de los 7 partidos más de 7 partidos, pero 7 opciones en las elecciones, y 6 de esas opciones son de la oposición. Pero los medios de Estados Unidos dicen que no hay oposición, dicen que, bueno, el New York Times dijo hoy que no había nadie en las urnas, que es absurdo. Yo vi con mis propios ojos que había mucha gente en las urnas, y yo fui a 4 centros de votación en Chinandega, y bueno,
había una mezcla. En algunos centros no había mucha gente, pero había gente. Y en un centro de votación estaba lleno, estaba completamente lleno, en un barrio popular. Pero había votantes en todos los centros de votación. Y entonces la idea que no había nadie es absurda. Pero lamentablemente los medios en Estados Unidos dicen esas tonterías, esas mentiras, y no están en Nicaragua. Están en Miami, están en Costa Rica, están en México, pero no están aquí. Pero ellos creen, es racismo, ellos creen que conocen Nicaragua mejor que los propios nicaragüenses. Ellos creen que saben lo que está pasando aquí en Tierra Nica, pero no están aquí. Hay, digamos, una acción deliberada. No es por desconocimiento, ¿verdad? Porque hemos sido testigos recientemente, hoy, de algunos acompañantes que por contar lo que ha ocurrido aquí y dar testimonio de la normalidad, la tranquilidad en que se ha desarrollado el proceso, se les han bloqueado sus cuentas, se les han sancionado por 2-3 días fuera de la plataforma respectiva, llámese Twitter, llámese Facebook. Sí, lamentablemente hemos visto que las redes sociales que pertenecen a las empresas en Silicon Valley, en California, lamentablemente cada vez más esas empresas actúan como armas informáticas de Estados Unidos. Entonces, antes de las elecciones aquí, una semana antes, o sea, pocos días antes del voto, Twitter, Instagram y Facebook y YouTube bloquearon a miles de sandinistas, a más de 1,000 cuentas de sandinistas, y solo sandinistas, no opositores. Además, suspendieron canales de YouTube, canales sandinistas, suspendieron medios de comunicación, como Barricada, que es un periódico, y la red de comunicadores. Sí. Entonces, esa es una forma de injerencia, y lamentablemente no solo es aquí en Nicaragua. Estados Unidos hizo exactamente lo mismo en Venezuela, antes de las últimas elecciones en Venezuela. Estados Unidos hizo lo mismo en Irán, antes de las elecciones en Irán. Y esas empresas, como Facebook, en Facebook, el equipo de seguridad de Facebook es liderado por exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos. El jefe del equipo de seguridad de Facebook es el ex jefe del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca. Entonces, lamentablemente, hemos visto que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha utilizado las redes sociales como armas informáticas para tratar de controlar la narrativa, para que no haya alternativas en los medios de comunicación, para que solo haya la narrativa de los medios de comunicación, que son los medios hegemónicos. Sí. No sé qué tanto hayamos logrado vencer ese cerco mediático, te lo digo, pero sí sé, y lo he estado leyendo y monitoreando, es que hay muchas voces contrastando esa falacia que pretenden instalar estos medios. Tu evaluación, ¿qué tanto ha sido posible vencer ese cerco mediático y hacerle ver a la comunidad internacional que la historia es distinta? Sí, bueno, muchos sandinistas dijeron después de la censura, antes de las elecciones, dijeron, bueno, me borraron las cuentas, pero voy a crear nuevas cuentas y voy a comunicar con el pueblo nicaragüense y con el mundo. Voy a decir la verdad de lo que está pasando aquí en mi país. Voy a mostrar las mentiras en los medios extranjeros. Y creo que eso es muy importante. Siempre, nadie se rinde, ¿no? Eso es importante porque yo entiendo que es difícil cuando las redes sociales, las grandes empresas en California, en Silicon Valley, cuando te bloquean las cuentas y todo eso. Es difícil, pero es impresionante que el pueblo nicaragüense no se rinde, que todavía continúa en esta lucha. Y para mí me impresiona y me da más me inspira para hacer más reportaje, porque a veces me siento un poco parecido, aunque yo tengo una plataforma más grande, porque soy periodista estadounidense, tengo acceso a más recursos, pero el problema es que en Estados Unidos también todos los medios son controlados por la oligarquía, por las empresas, las grandes empresas de Wall Street y todo eso. Y a veces nosotros también a veces sentimos como si
no pudiéramos comunicar con el resto del mundo, pero siempre hay que continuar, siempre hay que luchar y no podemos rendirnos, ¿no? ¿Cuál es tu versión de lo que ha ocurrido hoy en Nicaragua, partiendo del conocimiento que has podido tener con tu presencia como acompañante a lo largo de todo este proceso? Bueno, tenemos que esperar los resultados, pero a pesar de los resultados, creo que lo más importante es el mensaje de esas elecciones a todo el mundo, que ese mensaje es: nosotros, los nicaragüenses, decidimos cuál será nuestro gobierno. Escogimos nuestro propio gobierno, no son países extranjeros. Y es por eso que me gusta como la frase del CSE, son elecciones soberanas. Eso es importante. No es el gobierno de Estados Unidos ni la Unión Europea que decide quién será el gobierno de Nicaragua. Es el pueblo nicaragüense y solo el pueblo nicaragüense, sin injerencia extranjera. Eso es muy importante. Tenemos que hablar más de la soberanía, porque lamentablemente hay cada vez más injerencia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en muchas elecciones a través del mundo. No solo a través de las sanciones que son ilegales según el derecho internacional, no solo a través de las declaraciones del gobierno de Estados Unidos que dice que no va a reconocer los resultados, sino también a través de el financiamiento por parte de Estados Unidos a grupos de la oposición. He investigado mucho sobre eso y en este programa he hablado del papel de la injerencia de Estados Unidos financiando a los grupos extremistas violentos aquí en Nicaragua, y también el papel de las redes sociales, la guerra informática. Cada vez más hablamos de una idea de la guerra híbrida, o sea, la guerra de carácter no convencional. Entonces, afortunadamente, hoy en día no hay la contra, como en los 80, cuando la CIA financió a la contra. Sí. Afortunadamente no hay violencia, pero hay otras formas de guerra no convencional. Hay la guerra económica a través de las sanciones. Hay la guerra informática a través de la censura y los medios y las noticias falsas. Hay la guerra psicológica. Y hay muchas formas de guerra, y esas formas de guerra son injerencia en los asuntos soberanos de Nicaragua. Y hoy el pueblo nicaragüense dijo a todo el mundo que nosotros elegimos a nuestro gobierno, y Estados Unidos y todos los países del mundo no deben meterse en nuestra política interna. Eso no lo acepta Estados Unidos. Nunca va a aceptarlo. Hemos visto lo que Estados Unidos hizo en la guerra en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, en muchos países. Pero lo bueno es que Estados Unidos perdió esas guerras, porque no se puede violar la soberanía de los pueblos para siempre. Quizás se puede, como Estados Unidos hizo aquí en Nicaragua en los 20 y los 30, cuando Estados Unidos tenía tropas aquí, tropas extranjeras ocupando este país. Pero ¿qué pasó? El general Sandino expulsó a las tropas norteamericanas, y como en Afganistán, el pueblo de Afganistán expulsó a las tropas norteamericanas, y en muchos países, en Vietnam, en muchos países es lo mismo. Entonces, lamentablemente, el imperialismo, los imperios del mundo van a tratar de controlar a los pueblos del mundo, pero no pueden. Quizás por 1 año, 2 años, 3 años, pero en 10 años, 20 años van a ser expulsados. Como nicaragüense, como periodista, como ciudadano, ¿ya tenemos tiempo vencido? ¿O podemos continuar? Ok, te planteo esta reflexión y después concluyo con la pregunta. Como ciudadano, como nicaragüense, como periodista, yo puedo hoy, creo que me lo permito, decir con orgullo: Nicaragua y su pueblo le está diciendo al mundo: estas elecciones son nuestras y son nuestras decisiones, y no admitimos injerencia. Marcando un antes y un después, un parteaguas, ¿no?, en la historia democrática, electoral del país, porque venimos de una historia reciente, gracias a Dios pasada, sin embargo, donde los candidatos de la oposición, y lo he mencionado en algunos otros momentos, se decidían o se elegían en la embajada norteamericana. El candidato de la oposición, bautizado y patrocinado por el Departamento de Estado y la embajada, hacía campaña con el embajador
de Estados Unidos a su lado. Eso ya no es posible en Nicaragua. Le estamos diciendo al mundo, no, eso no lo vemos como normal y eso no puede continuar. Pero eso no nos lo perdona Estados Unidos. Hay una tendencia en América Latina a hacer lo que hoy está haciendo Nicaragua, ¿o no es muy fácil? Es muy difícil y vemos los resultados. El imperialismo castiga a los pueblos soberanos independientes con las llamadas sanciones que son ilegales, es guerra económica, con intentos de golpe como aquí en 2018 y en Bolivia en 2019 con el golpe que tuvo éxito, o con intentos de golpe en Venezuela en el año antes, en 2017. Y hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Y es horrible con Juan Guaidó. Según las encuestas, al inicio del intento de golpe con Juan Guaidó en 2019, solo 13% de los venezolanos sabían quién era. ¿Qué pasó? Porque como usted mencionó, la embajada norteamericana, el Departamento de Estado lo escogió. Dijeron, Juan Guaidó será nuestro títere, va a servir nuestros intereses en Venezuela y vamos a robar el oro, vamos a robar el dinero público del pueblo de Venezuela y usar ese dinero para financiar un golpe de Estado. Y Estados Unidos pretendía hacer algo muy parecido aquí en Nicaragua, pero no pudieron. Eso es muy importante. Y hoy, en las elecciones, el pueblo nicaragüense le dijo a Estados Unidos que no vamos a permitir que ustedes hagan algo como hicieron en Venezuela. Hemos aprendido. Estamos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Venezuela. No queremos otro Juan Guaidó nicaragüense. No queremos violencia. No queremos otro 2018. Queremos paz. Queremos tranquilidad. Y sí, vos podés ser opositor, pero no podés llamar a la violencia. No podés ser golpista. Podés ser opositor nacionalista que apoya la soberanía de tu pueblo, pero si vos vas a colaborar con un poder extranjero para tratar de derrocar al gobierno que fue elegido por el pueblo, es un crimen. Y en todos los países del mundo es un crimen. En Estados Unidos, si yo hiciera algo así, si yo trabajara con Rusia o China o otro país para tratar de organizar un golpe de Estado en Estados Unidos, yo estaría preso por el resto de mi vida. Sí. Y bueno, en Nicaragua es muy importante que la gente, lo que hicieron hoy los nicaragüenses, es muy importante. Mostrar al mundo que no vamos a permitir lo que ha pasado en el pasado. Fue el pasado, ahora vamos a un nuevo futuro, un futuro de soberanía, un futuro de autodeterminación del pueblo nicaragüense. Ben, muchísimas gracias. A usted. A nuestros televidentes, gracias. Vamos a continuar posterior con esta transmisión de TN8 para mantenerlos al tanto de todo lo que transcurra en torno al proceso electoral. En breve, en cualquier momento, desde este salón conferencia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral para dar a conocer el primer informe parcial de los resultados de estos comicios generales 2021. Gracias a Ervin Vega, que se encontraba en compañía de Ben Norton, periodista investigativo internacional. Tenemos ya lista a Amanda Pérez desde el Instituto Maestro Gabriel. Ahí convergen todos los distritos más bien las juntas receptoras de votos del Distrito 4 de Managua.